A nombre de la Sociedad Mexicana de Cómputo Científico y sus aplicaciones, en colaboración con el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, les damos la bienvenida a este curso. Pero antes de eso, queremos decirles que este curso va a ir acompañado posteriormente de otros cursos, todos que están muy relacionados, los cuales ya les daremos información. Entonces, por lo pronto, hemos invitado al doctor Agustino Sánchez Garduño. Él es profesor del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quien es muy conocido en esas cosas, en nuestras actividades de la ENOAN. Ha participado desde hace tiempo con nosotros y le agradecemos pues su colaboración con nosotros y pues los dejo con él, perdón. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Humberto, por tu gentil presentación. Muy buenas tardes a todos los que tuvieron a bien conectarse, tanto de México y, según me dicen los organizadores, también de Centro y Sudamérica. Muchísimas gracias por conectarse. Ya les dijeron quién soy yo. Entonces, lo que voy a presentar es un cursito que consta de 3 sesiones. Y el objetivo de este curso es proveer a los estudiantes de un mínimo de elementos matemáticos y de modelación matemática, de manera que con base en ellos pueden acceder a la modelación matemática de la propagación de epidemias más elaborados. Lo que pretendemos en este curso, que va a ser de 3 sesiones, es que tengan esos elementos mínimos. Quiero decirles que respecto al curso y en particular la primera sesión de hoy, la idea que tenemos en mente es que las preguntas puntuales que a lo largo de la presentación surjan, dudas o así, las pueden hacer en el momento. En cambio, aspectos de comentarios o visión más general, preferiríamos que fuesen al final. Esto con la intención de darle más fluidez al curso. Debo decirles que esta primera sesión, bueno, les digo primero el contenido del curso. El contenido es el que aparece en la siguiente transparencia. Va a constar, como dije, de 3 sesiones de 1 hora cada uno. Cada sesión. Empezamos hoy jueves, continuamos el próximo martes y la tercera sesión será el próximo jueves a la misma hora, hora de México, del centro de México. El contenido de este curso, en su primera sesión, en la primera parte, lo que voy a hacer es una suerte de declaración de principios respecto a lo que yo considero que es cómo la matemática se acerca a describir el mundo real. Es una suerte de declaración, de concepción filosófica que mantengo y comparto con otros colegas de la propia universidad y fuera de la propia UNAM y fuera de ella. Entonces, eso haré en la primera parte. En la segunda parte quiero plantear un par de modelos matemáticos cuyo origen vienen de la demografía y que sirvieron
y han servido como base importante para describir la dinámica del desarrollo de una población, que es el punto 2 de la tabla de contenido que aparece en pantalla. En esta parte les platicaré cómo a partir de una tabla de datos experimentales uno puede determinar los parámetros que aparecen en el modelo matemático. Entonces, los puntos 1 y 2 es el contenido de la primera sesión. El contenido de la segunda sesión empieza en el punto 3, donde lo que haré primero es una presentación de carácter histórica de una ley fundamental que ha sido muy utilizada para describir la interacción entre poblaciones. Realmente el enfoque clásico de la modelación matemática de las epidemias a través de modelos tipo ecuaciones diferenciales basan muchos el desarrollo y la deducción de ellos en esta ley de acción de masas cuyo origen viene de la química. Hecho eso, entonces, eso como elemento básico, quiero en la segunda parte de la segunda sesión presentarles el estudio de un modelo matemático partiendo desde algo muy sencillo hasta algo más elaborado que describe la dinámica entre poblaciones en el lenguaje ecológico que suele usarse. Y reservo para la tercera sesión, completa la tercera sesión, para dedicarla a presentarles algunos modelos matemáticos simples que son clásicos dentro de la modelación matemática y que fueron deducidos a principios del siglo pasado. Me parece que hacer una revisión de la forma como sus autores originalmente los dedujeron es muy ilustrativo. Y entonces a eso me dedicaré la tercera sesión. Desde luego, en esa tercera sesión haré uso de todo el bagaje y conceptos que hayamos introducido en las primeras dos. Entonces, ese es el contenido del curso. Quiero dar mis más cumplidas gracias a los organizadores de estas actividades, en particular a los doctores Jesús López Estrada, Humberto Madrid y Gilmer González. Los dos primeros, tengo mucho orgullo en decirlo, fueron además mis profesores que mucho contribuyeron a la visión que tengo de la matemática actualmente y su puesta en práctica. Se los agradezco infinitamente. Bien, dicho esto, pues este es ya dije el contenido, dije los objetivos, ya me presenté, ya dije quién soy, o ya me presentaron, y pues empezamos. ¿Les parece? Entonces, a la siguiente transparencia. Fíjense, en esta primera transparencia, aquí aparece un matemático de primera línea. Un matemático que hizo contribuciones fundamentales en varias áreas de la matemática, particularmente es el padre de lo que actualmente se conoce como sistemas dinámicos, en su versión teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales. Hizo contribuciones fundamentales a la mecánica celeste, por ahí se hizo merecedor a un premio que convocó el rey de Suecia en algún momento, que ese trabajo, por cierto, se le encontraron algunos detalles, pero de algunos errores, pero Henry Poincaré fue tan humilde que aceptó los errores y le dio tiempo para corregir, de suerte que finalmente el premio sí se lo otorgaron. Bueno, pero además de las contribuciones fundamentales en matemáticas, también se dio tiempo para pensar, para dar una contribución importante también a la filosofía de la ciencia. En particular, escribió 3 libros, uno que se llama Ciencia e Hipótesis, otro Ciencia y Método, y Filosofía de la Ciencia.
Fue un extraordinario escritor también, y bueno, como ya dije, matemático de primera línea. Entonces me permití tomar unas citas de este libro, Filosofía de la Ciencia, que hace, no sé, por los 70s, lo editó el Consejo de Ciencia y Tecnología, el CONACYT de México. Esta versión que ahí aparece es la edición editada en México. Entonces me permití, como les digo, tomar unas citas de ahí que me parecen centrales. Estas empiezan en la siguiente transparencia. Entonces, esta primera cita me parece muy importante. Dice, la experiencia es la única fuente de la verdad. Solo ella puede enseñarnos algo nuevo. Solo ella puede darnos la certeza. Pues el papel fundamental de la experiencia lo señala Poincaré así, en estos términos. Y agrega, no es suficiente observar, es preciso utilizar las observaciones y para ello es necesario generalizar. O sea, el papel que juegan las observaciones en el proceso de construcción de teorías más generales. Enseguida se pregunta, ¿no podemos contestarnos con la experiencia totalmente desnuda? Y responde, no, eso es imposible. Sería desconocer completamente el carácter de la ciencia. Es decir, se necesita algo más que la pura observación, que la pura experiencia. Enseguida agrega, se hace la ciencia con hechos como una casa con piedras, pero una acumulación de hechos no es una ciencia. Lo mismo que un montón de piedras no es una casa. Es decir, la observación es fundamental, los experimentos son importantes, pero requieren un tratamiento, requieren un orden. Y entonces se pregunta, ¿qué es entonces una buena experiencia? Es la que nos hace conocer algo más que un hecho aislado, o es la que nos permite proveer, es decir, la que nos permite generalizar. Y enseguida agrega, las circunstancias en que se ha observado no se repetirán todas a la vez. El hecho observado no volverá a comenzar jamás. Lo único que se puede afirmar es que en circunstancias análogas, un hecho análogo se producirá. Esto está en absoluta consonancia con algún filósofo griego que afirmó que nadie se baña en el mismo río dos veces. Vean, es muy interesante cómo en palabras sencillas lo formula Poincaré. Bien, en esta misma línea de citas, nos vamos a la siguiente transparencia. Aquí aparece la portada de un libro del cual tengo mucho gusto de decirles que soy coautor, Matemática del Crecimiento Orgánico. Es un libro editado por la Facultad de Ciencias de la UNAM, mi institución de procedencia, mi alma mater, donde he estado toda la vida. Entonces, de aquí me permití sacar algunas partes que quiero compartirles y que constituyen algunas reflexiones que José Luis Gutiérrez y yo hicimos en relación a las matemáticas y el mundo real y en general el papel de las matemáticas. Quise hacerlo de esta manera en vez de presentar el esquema típico que nos muestran el proceso de modelación matemática, según el cual en un circulito aparece la realidad, después una flechita hacia adelante que dice mediante la abstracción se llega a un modelo, en otro circulito encerrado, y del circulito encerrado, de ese segundo circulito encerrado se introducen conceptos, análisis, etcétera, se llegan a conclusiones y luego con una flechita de esas conclusiones hasta el principio, hasta la realidad. En vez de reproducir ese esquema que es muy conocido, preferí citar algunas reflexiones y compartirlas con ustedes. Va como sigue. Entonces nos ubicamos desde la forma como ha evolucionado la matemática y escribimos. En la milenaria evolución de la matemática, desde sus orígenes hasta nuestros días, hay un elemento común. Lo mismo en la geometría que en el análisis o las ecuaciones diferenciales, en el álgebra moderna o en la lógica simbólica.
en la teoría de los números, la teoría de las probabilidades o la de los sistemas complejos. Siempre se trata de hallar lo genérico, lo regular, con todas sus prolíficas ramificaciones en cualquiera de los campos del conocimiento en donde se aplique. La matemática identifica y abstrae pautas, la reconoce en el razonamiento y la comunicación, distingue arquetipos de simetría y forma, encuentra regularidades en el cambio, el movimiento y la conducta. Esta característica esencial de la matemática la convirtió en un instrumento de representación de la realidad que permite sugerir cómo se urde su trama, cómo las relaciones entre lo que se puede observar nos permite vislumbrar lo que no está manifiesto, o proponer formas de comprender el mundo, y, al hacerlo, lo deja a disposición para reflexionar sobre él. Entonces, primera parte de la cita. Segunda parte. Tanto en el universo de la materia inerte, de la vida o de las sociedades, como en el mundo interior de nuestra mente, en los procesos de nuestro pensamiento y nuestras emociones, la naturaleza se manifiesta enmarañada de manera múltiple y conlleva hechos fortuitos, contingencias, azar. La diversidad es pasmosa y da la impresión de ser inaprensible. Por eso, el estudio de la realidad implica siempre un corte epistemológico, una jerarquización de elementos y relaciones. Esta de la cita realmente lo que trata de comunicar es que cuando uno estudia un proceso, y en particular con el ojo de la matemática, uno debe poner prioridad respecto a qué cosas. Hacerse preguntas relevantes del sistema que uno va a estudiar. Hacer una jerarquización de los factores que influyen en el proceso que uno va a estudiar y considerar en un principio los más relevantes. Así, con esta visión, entonces, matematizar o mirar una ciencia desde la matemática significa penetrar los objetos de estudio para encontrar en ellos lo esencial y acotar lo contingente. Es poner en práctica una concepción del mundo según la cual es posible postular principios generales de organización, de donde deducir leyes de la naturaleza, representarla en cuerpos de teoremas y empezar a comprenderla al descubrir las relaciones estructurales o dinámicas que la hacen esencialmente inteligible. Entonces aquí dejo esta cita. En algún momento, si los oyentes quisieran retomarla, el material estará disponible y pudieran releerla y quizá reflexionar a su vez sobre lo dicho. Bien, ya acercándome, enfocándome más hacia el tópico particular que quiero presentar hoy, me encuentro con otro importante investigador de origen austriaco, Ludwig von Bertalanffy, que aparece en la transparencia. A la derecha de él aparece la portada de un libro que escribió, dentro de muchas obras que escribió, artículos de investigación, etcétera, porque trabajó lo mismo en química que en demografía, que fue realmente el padre de lo que se conoce actualmente, o a partir de los 70s, finales de los 60s, principios de los 70s, como teoría general de los sistemas. Y lo que aparece ahí es la portada del libro de Teoría General de los Sistemas, editado por el Fondo de Cultura Económica, que por cierto es muy barato. En una parte de su libro, en relación a describir matemáticamente los datos que se recaban a través del laboratorio o a través de experimentación, Ludwig von Bertalanffy dijo lo siguiente: hay en el mercado numerosas fórmulas que pretenden representar satisfactoriamente los datos y curvas que se observan. El procedimiento general ha consistido en proponer una ecuación más o menos compleja, más o menos plausible. Entonces, el experimentador se ha dedicado a calcular una serie de curvas con las fórmulas y ha quedado satisfecho si se obtiene aproximación suficiente a los datos empíricos.
Aquí está la primera ilusión que hay que destruir, dice Bertalanffy. Matemáticamente es de sobra sabido que es posible aproximarse a casi cualquier curva si se permiten 3 o más parámetros libres. Es decir, si una ecuación contiene 3 o más constantes que no pueden verificarse de otro modo. Esto es cierto sin que importe nada la forma particular de la ecuación que se elija. La ecuación más sencilla aplicable es una serie de potencias que está ahí en la transparencia, que es un polinomio de grado n en la variable x. Por ejemplo, hasta el término cúbico, dice Bertalanffy. Un cálculo así no pasa de ser un ejercicio matemático. Siempre se puede obtener aproximación mayor introduciendo más términos, agrega. Y continúa. Y dice, la consecuencia es que el ajuste de curvas llega a volverse un deporte de gabinete, útil para propósitos de interpolación y extrapolación. Sin embargo, la aproximación de datos empíricos no significa la verificación de las particulares expresiones matemáticas usadas. Solo se puede hablar de verificación de ecuaciones que representan una teoría si 1. Los parámetros presentes son confirmables por experimentación independiente. Es decir, que si alguien repite el experimento, pueda obtener los parámetros con suficiente grado de aproximación al que lo hizo otra persona. Y otro punto que marca Bertalanffy es que de la teoría puedan derivarse predicciones de hechos aún no observados, es decir, que tenga el carácter predictivo. Entonces, ahí dejo la cita de Bertalanffy y continúo con el guión, la siguiente transparencia. Entonces, dejamos aquí la parte metodológica y empezamos a hacer nuestros primeros ejercicios de modelación propiamente. Entonces, para ese fin, pensemos que tenemos una serie de tiempo. Una serie de tiempo, ¿eso qué quiere decir? Son mediciones de una variable independiente que para facilitar su interpretación le llamo tiempo y la denoto como t subíndice i. Y mediciones correspondientes a cada tiempo de una variable dependiente, x. De manera que a cada ti le asocio una xi, la variable dependiente del tiempo. Y entonces tengo n más 1 puntos experimentales. Dados n más 1 puntos experimentales, siempre es posible hacer pasar por todos ellos un polinomio de grado n. Es decir, existen y son únicos coeficientes P1, P0, P1, P2 hasta Pn, tal que la gráfica del polinomio cuya expresión está en la transparencia pase por todos los puntos. La pregunta es, bueno, ¿y cómo se procede? ¿Cómo se hace? Lo que se hace es evaluar el polinomio en cada uno de los puntos experimentados. Por ejemplo, si evaluamos el polinomio en T0, que sería la primera medición a la cual realizamos la medición de la variable dependiente X, digamos en T0, entonces evaluamos el polinomio en T0 y nos queda P0 más P1, T sub 0, más P2, T sub 0 al cuadrado, más, hasta Pn, T sub 0 a la n. Eso igual a xn. Eso vale la variable dependiente en T sub 0. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Si esa colección de n más 1 ecuaciones las escribimos de forma conveniente, se pueden escribir de forma matricial como aparece en la transparencia. Entonces aparece una matriz de n más 1 por n más 1 aplicado al vector columna P0 hasta Pn, que es el vector de incógnitas, el vector de coeficientes que caracterizan de forma única al polinomio de grado n. Y esto igualado al vector de las observables, los valores de la variable dependiente desde x0 hasta xn. Esta matriz se conoce en la literatura como matriz de Van der Monde y se puede demostrar que tiene una única solución, con la única restricción que los puntos experimentales no
no estén en una vertical. Ajá. Entonces, resolviendo este sistema, se encuentran los coeficientes y son únicos desde P0 hasta Pn, tales que al ser sustituidos en el polinomio, que está más arribita, dan la expresión del polinomio para cualquier tiempo, y de ahí la capacidad de poder predecir para cualquier tiempo lo que valga la variable dependiente a cualquier tiempo, ya no necesariamente los experimentales. De ahí la capacidad de predecir. Entonces, nada más para mostrarles un ejemplo sencillo, en la siguiente transparencia aparece una tabla de datos. Son, ¿qué? Cinco puntos experimentales. Entonces, según la teoría que acabamos de decir, le podemos ajustar a esos 5 puntos experimentales un polinomio de grado 4. Procediendo en la forma como lo describí en la transparencia anterior, en este caso tendríamos un sistema de 5 incógnitas, 5 coeficientes del polinomio, y la matriz de Van der Monde correspondiente a las observaciones que están en la tabla es la que aquí aparece, e igualado al vector de las observaciones, de las X. Igual, se resuelve este sistema que tiene, como dijimos, una única solución, y en este caso ahí aparece debajito del sistema de forma matricial. Aparecen los coeficientes P0, P1, P2, P3 y P4. Y por tanto, el polinomio que interpola a estos 5 puntos es el que aparece abajito, un polinomio de orden 4, cuya gráfica aparece ahí en la figura. Vean ustedes cómo el polinomio pasa por todos los puntos experimentales. Entonces, este ejercicio simplemente lo que muestra es que es posible, dado una colección de n más 1 puntos, pasar por todos ellos un polinomio de grado n. Y bueno, la siguiente, para ciertos fines esto sea importante. Sin embargo, pues nos asaltan preguntas muy importantes desde el punto de vista interpretativo. La primera pregunta que nos salta es, ¿qué interpretación fenomenológica tienen los coeficientes P1, P2 hasta Pn? Más aún, ¿cuál es la dinámica subyacente al proceso que se está estudiando? Si no respondemos de manera satisfactoria este par de preguntas, entonces nos ubicaríamos en los términos que decía Bertalanffy. Nuestro ejercicio sería solo uno de gabinete, útil para algunos fines, pero posiblemente no respondiendo a las preguntas que aquí aparecen al principio de la transparencia. Entonces, para que no sea un ejercicio de gabinete, como decía Bertalanffy, querríamos que nuestro modelo matemático fuera relativamente simple y que fuera sugerido por la dinámica subyacente al proceso que estemos estudiando. Querríamos que los parámetros que se involucren en el modelo tengan alguna interpretación relevante en términos del proceso que estamos estudiando. También querríamos que a partir de datos fuéramos capaces de determinar los parámetros que aparecen en el modelo. Y esto nos lleva a un escenario muy interesante que tiene vida por sí mismo. Puede ocurrir que el modelo en general sea no lineal. Siendo no lineal, podemos utilizar aproximaciones, métodos de mínimos cuadrados no lineales, o bien podemos linealizar el modelo introduciendo transformaciones apropiadas. Y entonces, con estas herramientas de mínimos cuadrados, ya sea de forma tal cual, de forma no lineal, o bien linealizando, si es que esto es posible, poder determinar los parámetros. Entonces, estas 3 características que acabo de mencionar, querríamos que estuvieran detrás de nuestro proceso de construir modelos matemáticos que tuvieran la característica de ser simples,
que estuvieran sugeridos por la dinámica subyacente, que los parámetros involucrados tengan interpretación fenomenológica en términos del sistema que estamos estudiando y la determinación de los parámetros. Entonces, esos 3 puntos querríamos. Bien, nos vamos a la siguiente transparencia. Entonces, en esta siguiente parte voy a empezar a presentar los modelos matemáticos más simples que se pueden ilustrar, y me ubico por ahí por los años 1820 y tantos con este demógrafo belga que es aquí lo ven en la foto, y la imagen que aparece al lado es la portada de su tesis de doctorado de 1825. Bien, en 1838, siguiente transparencia, Pierre-François Verhulst escribió un trabajo que lo llamó Una nota sobre el crecimiento de la población, y me permití tomar una cita de este trabajo de él. Cita de Verhulst. Sabemos que Malthus mostró el principio de que la población humana tiende a crecer en una progresión geométrica, así que se duplique después de un cierto periodo, por ejemplo, cada 25 años. Esta preocupación está más allá de disputar si la abstracción está hecha de la creciente dificultad de hallar comida. El virtual incremento de la población es, por lo tanto, limitado por el tamaño y lo productivo del país. Como un resultado de esto, la población se acerca más y más a un estado estacionario. Vean que este trabajo de Verhulst tiene como antecedente un trabajo de Malthus que publicó en un libro en 1790, que se llama Sobre el crecimiento de la población. Y básicamente la tesis que él maneja ahí es que la población humana crece siguiendo una progresión geométrica, mientras que la producción de alimentos sigue una progresión aritmética. Y como una progresión geométrica crece mucho más rápidamente que una progresión aritmética, entonces pues la población eventualmente está condenado a las hambrunas, a la miseria, etc. Cosas de ese tipo decía Malthus. Realmente la visión de Malthus en el lenguaje ya más moderno es equivalente a decir que la población crece de manera exponencial. Eso es lo que quiere decir. Mientras que la producción de alimentos se hacía en ese tiempo siguiendo una relación lineal. Entonces, con esto como introducción, quiero hacer la presentación de la forma como se procedería modelando matemáticamente. Y entonces planteo las premisas en las cuales se sustenta el modelo matemático que vamos a estudiar a continuación. Esta no fue la forma en la que históricamente se dio. Esto ya está sistematizado con la intención de mostrar el proceso de modelación matemática. Planteamos las premisas y ahí hay que estar muy conscientes de ellas, puesto que un modelo matemático no va a dar más allá de las premisas sobre las cuales se construye. Eso es fundamental. No hay que pedirle peras al olmo. Entonces, las premisas son las siguientes. 1. La población es homogénea. Es decir, no hay algún tipo de estructura en ella, como por ejemplo de sexo, hombres, mujeres, o de edad, jóvenes, niños, adultos, etc. Y vamos a pensar que la densidad de la población la medimos a través de una variable dependiente del tiempo, NDT. Y vamos a pensar que esta función es derivable para todo tiempo. Premisa 2. El medio tiene recursos, ya sea por espacio, alimento o ambos, limitados. Y que estos recursos los cuantificamos por la constante K mayúscula, que medida en las mismas unidades de la densidad poblacional es la máxima población que puede vivir en el medio.
Se le conoce en la literatura como la capacidad de carga. Premisa 3. A bajas densidades, la población aumenta siguiendo un modelo de Malthus. 4. A altas densidades, la competencia intraespecífica o recurso se manifiesta y domina la dinámica de la población. Una medida de la competencia es la razón de encuentros entre individuos de la misma población. Por favor, pónganle mucho cuidado a esta premisa. Fíjense, una medida de la competencia es la razón de encuentros entre individuos de la misma población. Uno inmediatamente se pregunta, bueno, ¿y cómo cuantifica uno la razón de encuentros entre individuos de la misma población? Esto está muy relacionado con lo que va a ser la primera parte de la segunda sesión, la ley de acción de masas. De momento lo dejo ahí. Ajá. Así ténganlo en mente, recuérdenlo para la siguiente sesión. Entonces, razón de encuentros entre individuos de la misma población. Así se manifiesta la competencia intraespecífica, la interna entre individuos de la misma población. Bien, bajo el supuesto, como dije, de que n de t es una función diferenciable, entonces lo que se puede ver sin mucho trabajo es que la velocidad instantánea de cambio de la población al tiempo t depende de la densidad de la población, como lo expresa la ecuación 1 que aparece en la transparencia. Vean, del lado derecho aparece R, n de t, multiplicando a la capacidad de carga menos n de t, todo dividido entre capacidad de carga. El parámetro R, que aquí aparece, lo que se conoce como la tasa intrínseca de crecimiento de la población o crecimiento a bajas densidades. Y K, como ya dijimos, es la capacidad de carga. Entonces nos encontramos con una ecuación diferencial ordinaria de primer orden no lineal. No lineal porque el término que aparece aquí, R veces N, multiplicado por N daría un término cuadrático. Eso hace que la parte derecha de la fórmula 1 sea no lineal en N. Ajá. Vean ustedes, de la fórmula 1 se pueden decir varias cosas. Por ejemplo, si N es pequeña comparado con la capacidad de carga, entonces como acá es casi quitarle nada. Entonces básicamente quedaría como K. Y por tanto el modelo se reduce a la derivada de N respecto a T igual a R, N veces N de T por K, por 1, ¿verdad? Ajá. Entonces ese es el modelo de Malthus. Si N es pequeña comparada con K. Pero si N empieza a aumentar, de manera que entonces acá le estemos quitando algo cada vez mayor, entonces este término, el término de competencia interna, que sería el término N por N cuadrada, esa es la forma como cuantificaríamos la competencia interna. O en otros términos, el término cuadrático en N está relacionado con el número, la razón de encuentros entre individuos de la misma población. Ajá. Entonces, para n grande, realmente el término cuadrático en n empieza a dominar. Entonces, esta ecuación diferencial ordinaria no lineal, aunque puede resolverse explícitamente, y lo haremos enseguida, es decir, determinaremos una función que dependiendo de t, le suceda que su derivada, puesta aquí, de la parte izquierda, en 1, sea igual a r veces esa función multiplicado por lo que está entre paréntesis rectangulares. Eso significa resolver la ecuación diferencial. Entonces, en esta primera etapa, les voy a platicar algo más sobre la dinámica que da lugar a esta ecuación diferencial. Entonces, para ello denoto como f de n la parte derecha de la ecuación 1, que está ahí enseguida. Y voy a presentar este primer resultado en forma como lo hacen los matemáticos, como una proposición. Entonces, lo que podemos probar es que la ecuación diferencial 1, la de arriba, tiene dos estados de equilibrio. Uno que es
0, el 0, y otro que es la capacidad de carga. Y la proposición 1 agrega algo más. El primero, 0, es repulsor, y el segundo, K, es atractor. La demostración de esta proposición se hace simplemente viendo que la función f se anula exactamente en 2 puntos, en 0 y k. Y entonces, por definición de punto de equilibrio de una ecuación diferencial, los ceros que anulen la función que define la ecuación diferencial se les llama estados de equilibrio. Y enseguida, para determinar su carácter, hacemos un análisis lineal. Aproximamos linealmente la función f alrededor de cada equilibrio por una función lineal. Y con un criterio lineal nos es suficiente para determinar el carácter local de los equilibrios. Entonces, si calculamos la derivada de la función f que allá aparece respecto a n y la evaluamos en el primer equilibrio en 0, el resultado es r. Y r es positiva. Por un criterio lineal, entonces concluimos que el primer equilibrio, el 0, es repulsor. Utilizando algo análogo, pero ahora en el equilibrio K, la derivada de f en K es menos 2r, es negativa. Entonces, también por un criterio lineal, si esta derivada es negativa evaluada en un equilibrio, entonces se concluye que el equilibrio es repulsor, es atractor, perdón. ¿Vale? Entonces nos vamos a la siguiente transparencia. Fíjense, lo que querríamos, a ver, vuelvo un poquito rápidamente a la transparencia anterior, lo que querríamos es obtener la solución de la ecuación 1, entendida como ya lo dije, una función que dependiendo de t, satisfaga la igualdad 1 para todo t. Eso querríamos. Esta ecuación diferencial se puede resolver por separación de variables, que es una técnica común en un curso introductorio de ecuaciones diferenciales. La forma como lo voy a hacer aquí no es así. Es mediante una técnica que yo le llamo malthusianización del modelo. Y para malthusianizarlo, hagamos lo siguiente. Voy a introducir una variable n elegante. Ven ustedes ahí al principio de la siguiente transparencia. N elegante evaluada en t la defino como k menos n de t entre n de t. Esta variable n elegante tiene una interpretación ecológica muy interesante. Vean, K es la capacidad de carga, es lo más que puede vivir en la población, el máximo número de individuos que puede vivir en la población, o la máxima cantidad de masa de individuos que puede vivir en el hábitat. Entonces, K menos N de T es lo que falta por llegar a la capacidad de carga. Eso dice el numerador. Entonces, lo que falta por llegar a la capacidad de carga al tiempo t. Eso que falta por llegar a la capacidad de carga lo dividimos entre n de t. Entonces, ese cociente lo interpretamos como la contribución que hacen la población n de t, en cuanto contribuye cada individuo n de t como su aporte para saturar al medio. Porque recuerden, K menos N de T es lo que falta por saturar, es lo que le falta a la población por saturar el medio. Entonces, si es lo dividimos entre los padres, es como el aporte que hace cada individuo presente para saturar el medio al tiempo T. Bueno, con esta interpretación de la N elegante, nos vamos a la proposición 2. Y lo que dice ella es lo siguiente, es que si N de T es solución de la ecuación 1, el modelo original, entonces n elegante de t satisface la ecuación diferencial de tipo Malthus que aquí aparece abajito. Es decir, la derivada de la variable n elegante respecto al tiempo es igual a menos r n elegante de t. Que sin mucho trabajo uno puede convencerse que la única función que tiene esa propiedad de que su derivada es proporcional a la función misma es la función exponencial. Es decir, la solución de la ecuación diferencial para n elegante es la expresión 2 que ahí aparece, la exponencial. Donde en la exponencial aparece n elegante sub 0, que es la que está definida enseguida.
N elegante sub 0 igual a K menos N0 sobre K. Ajá. Entonces, fíjense, lo que hemos hecho es transformamos la ecuación diferencial 1 que es no lineal, introduciendo una variable apropiada en una que sí es lineal y cuya solución es inmediata. Y más aún, si aquí en la fórmula 3 ponemos n elegante de t como la definimos arriba, K menos n de t sobre n de t, y de ahí despejamos n de t, nos llegamos a la consecuencia 1, que la solución a un problema de condiciones iniciales asociado a la ecuación 1 es la fórmula que aparece con el número 3. Ahí está. Entonces, la fórmula que aparece en el número 3 es solución de un problema de condiciones iniciales asociado a la ecuación diferencial 1. Pero vean la forma como procede a una ecuación lineal mediante un cambio de variable apropiado. Y de ese cambio de variable apropiado obtenemos la solución del problema original. Noten ustedes que en la expresión 3 aparecen 3 parámetros. R, y ya dijimos su interpretación, K, que es la capacidad de carga, y N elegante sub 0, que está ahí arriba, que es el qué tanto aportan. No, no es exactamente, ¿no? Es el porcentaje, ¿verdad? Es K menos N0, N0 es la población inicial. Entonces, K menos N0 es lo que falta por saturar el medio inicialmente. Eso repartido entre la capacidad de carga es el porcentaje relativo a lo que falta por saturar el medio inicialmente. Entonces, quedémonos con la expresión 3. Esta está caracterizada por 3 parámetros, R, K y N0. Ahora, fíjense que vamos a dos transparencias adelante. Uno puede ver sin mucho trabajo que si la población inicial está entre 0 y K, y para diferentes valores de R positivas, la gráfica de la expresión 3 es una familia de curvas sigmoideas simétricas. Ahora digo un poco más de ellos, ¿no? En el sentido siguiente, son monótonas crecientes para todo t. Si t tiende a más infinito, n de t tiende a k, que es la capacidad de carga, que es el equilibrio atractor. Si t tiende a menos infinito, n de t tiende a 0, que es el equilibrio repulsor. Todas las curvas sigmoideas simétricas que digo arriba tienen un punto de inflexión, el cual alcanzan en t igual a t estrella. Y ahí está su valor. Y el valor de la población en t estrella es la capacidad de carga dividida entre 2. Entonces, esas características cualitativas tienen las sigmoideas. En la transparencia anterior se ven una colección de datos experimentales de 3 diferentes poblaciones a las cuales se les ha ajustado una curva de tipo sigmoidea. Esa es la característica de las curvas sigmoideas. Bien, pero bueno, hace un momento yo les comenté que uno lo que quisiera además es proveer de un método para determinar los parámetros a partir de una tabla de datos. Entonces, en la consecuencia 2, lo que nos dice es, nos da la pauta para determinar 2 de los parámetros que caracterizan a la fórmula 3. Lo que nos dice la consecuencia 2 es que si n de t satisface 3, entonces el inverso multiplicativo de n evaluado en t más 1 es igual a e a la menos r multiplicado por 1 sobre n de t, más una constante. A ver, vean con mucho cuidado la expresión 4. Realmente la expresión 4 lo que nos está diciendo es, fíjese, si usted tiene una tabla de datos que tiene TI y N sub I, entonces fíjese que si esos datos están razonablemente siguiendo una tendencia de tipo como las que está en la transparencia anterior, volvemos otra vez a la siguiente, entonces tiene usted confianza en adaptarle a esos datos una curva de tipo sigmoidea con la siguiente ventaja.
Si usted grafica en el eje horizontal n sobre n evaluado en TI y en el vertical 1 sobre n en TI más 1, entonces, según la fórmula 4, obtiene una recta cuya pendiente es e a la menos r y la ordenada al origen es 1 menos e a la menos r sobre k. Noten ustedes que de una regresión lineal efectuada sobre los puntos 1 sobre n de TI, 1 sobre n en TI más 1, de la pendiente se obtiene e a la menos r. Por tanto, r queda determinada. Y teniendo r determinada, de la ordenada al origen, determinamos k. Entonces ya tendríamos dos de los parámetros que caracterizan a la fórmula 3 en nuestra bolsa. Nos quedaría uno, la n elegante sub 0. Bueno, aquí es rápidamente el aspecto geométrico de una sigmoidea típica en la primera imagen, y en la siguiente es una imagen de distintas sigmoideas correspondientes a R diferentes. La que aparece más holgada son para R's pequeñas, y la que aparece con crecimiento rápido, los que aparecen con crecimiento rápido corresponden a R más grande. Por cierto, de la primera imagen, vean ustedes que como dije, esas curvas alcanzan su punto de inflexión en un cierto tiempo, que es básicamente el tiempo para el cual deja de crecer la curva de forma exponencial para transformarse en una curva que, siendo creciente, su forma de crecer es más lenta. Yo no sé si esto les recuerde algo que hemos escuchado en la novela de las 7, en la telenovela de las 7. Aplanar la curva, decían los voceros de la Secretaría de Salud. Realmente lo que querían decir los voceros de la Secretaría de Salud no es aplanar la curva, es tomar las medidas sanitarias suficientes para que, en vez de que el número total de infectados acumulados creciera exponencialmente, siguiera creciendo, pero lo hiciera a un ritmo menor. Es decir, que el crecimiento fuera tal que se llegara a un punto de inflexión después del cual el número de infectados siguiera creciendo, pero a un ritmo menor. Entonces, realmente la frase poco afortunada, en mi opinión, de decir que aplanar la curva, realmente lo que estaban interesados las autoridades de salud es en tomar medidas sanitarias de manera que el número de enfermos acumulados no creciera exponencialmente, sino siguiera creciendo, pero a menor ritmo. Entonces, en busca de lo que estaban es que el número de infectados, la curva de infectados, alcanzara un punto de inflexión. Eso es lo que estaban queriendo decir realmente, más que aplanar la curva. Es suspender el crecimiento exponencial y dar lugar a un crecimiento, pero ya moderado, ya no exponencial. Bien, en las gráficas que ahí aparecen abajo está la síntesis de la dinámica que he dicho. Si ustedes grafican la derivada de n como función de n misma, por tratarse de una ecuación cuadrática, bueno, y se puede ver que abre de esta manera, pasa por 0 y por k, la gráfica de la parábola, y su máximo es justamente a la mitad de la capacidad de carga. Es cuando más rápido crece, que corresponde justamente al punto de inflexión. Y del lado derecho, en esa misma gráfica, aparece la velocidad instantánea per cápita del modelo de Verhulst, que simplemente dividiendo la n de t, de manera que quede la derivada de n dividida entre n, queda la dependencia lineal que aparece ahí. Bien, nos regresamos a la lámina anterior. Ok, ya entonces, con el procedimiento que nos da la consecuencia 2, determinamos dos de los parámetros que caracterizan a la ecuación 3. Nos queda un tercero, el n elegante sub 0.
Y ese n elegante sub 0 lo podemos terminar observando lo siguiente. Lo que podemos ver es que si la n de t satisface la fórmula 3, entonces haciendo unos rearreglos apropiados y calculando el logaritmo natural de este cociente, resulta que el logaritmo natural de k menos n de t sobre n de t es igual a menos rt más logaritmo natural de n elegante. Eso lo que quiere decir es que si usted grafica los datos TI en el horizontal y en el vertical, logaritmo natural de k menos n de TI sobre n de TI, k ya la tenemos, lo determinamos del caso anterior. Entonces, lo que usted obtendría, si las cosas están razonablemente bien, es una dependencia lineal como la que ahí aparece en la figura. Y de esa relación lineal, con solo una regresión lineal, determinaríamos de nueva cuenta la pendiente menos r, que ya la tenemos, pero vale no es, por si hiciera falta, y de la ordenada al origen es el logaritmo natural de n elegante sub 0. Entonces, de la ordenada al origen determinamos n0. Simplemente es e a la b, y es la n elegante sub 0. Y entonces, de esa manera, tenemos los tres parámetros determinados. De manera sencilla, de manera elemental, de manera básica y con fuerte tufo e ingrediente interpretativo de parámetros y de los procedimientos. Pues vamos a la siguiente. Pues aquí dejamos el modelo de Verhulst. No, un detallito del modelo de Verhulst, que me parece muy interesante. Vean que si en la expresión 4, ¿cuál era la expresión 4? Le damos un poquito hacia atrás. En la consecuencia 2. En la expresión 4, que nos dice la relación lineal entre los inversos desfasados en tiempo. Si en esa expresión 4 tomamos tiempos que tomen valores enteros positivos, en la expresión 4, vean por favor, de ambos lados, entonces del lado izquierdo aparece n evaluado en n en un tiempo entero más 1, igual a la constante esta, 1 sobre n evaluado en un tiempo entero, más una constante. Entonces, para tiempos enteros, nos vamos hacia adelante otra vez. Hacia adelante, para tiempos enteros positivos, la expresión 4 define lo que se llama un sistema dinámico discreto. Es decir, el sistema dinámico discreto es el que aparece en la fórmula 5, en los inversos multiplicativos de n mayúscula desfasados en tiempo. Ven ustedes. Con una característica, la pendiente de esta relación lineal es menor que 1 y la ordenada del origen es positiva. Entonces, lo que se puede probar, como lo hacen los matemáticos, es la proposición 3. El sistema dinámico 5 tiene un único punto fijo, el cual es atractor. Y la demostración de esta proposición, simplemente para visualización, introduzcamos ñ, subíndice n más 1, definida como el inverso de n en n más 1, y ñ, subíndice n, como 1 sobre n subíndice n sobre n subíndice n. De manera que la ecuación 5 realmente se expresa como lo dice la fórmula f de ñ sub n, como está ahí. Nos recordamos que f tiene un punto fijo si solo si sucede que f evaluada en ese valor lo deja igual, no le hace nada. Eso quiere decir que en el plano ñ sub n más 1, el punto, si es que existe, que es verdad que sí existe, el punto ñ estrella está simultáneamente tanto en la gráfica de la función f como en la gráfica de la identidad en ese plano. Y se puede hacer la cuenta rápida y el resultado se ve que el punto fijo y único de f es el que ahí aparece, ¿no?, en la parte baja de la transparencia, que corresponde en el plano original a k. Es decir, k en el plano original es un atractor, y que ese atractor se sigue al calcular la derivada de la función f y evaluarla en el equilibrio, vamos a ver que eso es igual a m, y m está entre 0 y 1, por tanto, el sistema dinámico 5 tiene un único punto fijo. Esto en términos geométricos se puede ver así.
Si ustedes ponen en el eje horizontal 1 sobre n mayúscula sub n, y en el vertical 1 sobre n mayúscula sub n más 1, entonces obtiene una recta. La recta que aparece aquí, están los 3 puntos. Esa es la recta. Y la que aparece abajo es la identidad. La identidad. Y lo que se ve por argumentos geométricos, bueno, siempre que la curva de arriba tiene pendiente menor que 1 y ordenada al origen positiva, entonces intersecta la identidad en un único punto fijo. Ese es el punto fijo del sistema dinámico. Y el carácter de atractor se puede dar con argumentos geométricos sencillos. Ubíquense en algún punto sobre el eje horizontal. Suban por una línea vertical hasta tocar la recta que tiene los 3 puntos. Entonces, la ordenada de ese punto es el valor de n a la siguiente unidad de tiempo. Si nos regresamos por la horizontal hasta tocar la identidad, por ser la identidad, y si bajamos hasta el horizontal, entonces eso es n a la siguiente unidad. Subimos por ella en escalerita hasta tocar la recta de los 3 puntos, y así sucesivamente construimos una escalerita que bellamente en escalones hacia el punto fijo. Por tanto, concluimos con argumentos geométricos que el punto fijo, que está relacionado con la capacidad de carga, es un atractor, es el único y es atractor global. Este método geométrico que les acabo de decir se le conoce como el método de la telaraña en la jerga de sistemas dinámicos. Bien, creo que me quedan como unos 10 minutos. En estos 10 minutos voy a presentarles en forma breve el siguiente modelo. El siguiente modelo fue deducido por otro demógrafo, esta vez inglés, de nacionalidad inglesa, que es Benjamin Gompertz. Ahí aparece en la foto y aquí está la portada de uno de sus trabajos. Vale decir que Benjamin Gompertz fue Fellow of the Royal Society. Como ustedes saben, la Royal Society es la sociedad científica más vieja del mundo, la primera sociedad científica del mundo, a la cual pertenecieron personajes como Darwin, como Newton, así, esos. Bien, entonces el modelo de Gompertz está basado, por cierto que el modelo de Gompertz fue utilizado por un colega nuestro, Octavio Miramontes, en fechas recientes para ajustar los datos de lo total de casos infectados en México. Hace poco dio una plática en esta serie que organizan mis colegas y mostró varios modelos y entre otros mostró el modelo de Gompertz como el que mejor se aproxima a los datos que reporta la Secretaría de Salud diariamente. Entonces vamos a dar una revisión rápida del modelo de Gompertz. Entonces el modelo de Gompertz se basa en lo siguiente. Como dijimos, para el caso de Verhulst, la velocidad instantánea per cápita, si uno despeja la n de t que está en el modelo de Gompertz a la derecha, y la pasa uno dividiendo pensando que n de t no es 0, entonces tenemos que la velocidad instantánea per cápita es r veces, o r estrella si quieren, k menos n de t. Es decir, la velocidad instantánea per cápita es proporcional a lo que falta por saturar el medio, al medio. Pero medida, lo que falta por saturar el medio, medido en una escala lineal, porque es k menos n de t. Entonces, la audacia de Gompertz consistió en medir esa diferencia no en una escala lineal, sino en una escala logarítmica. Y entonces supuso que la velocidad instantánea per cápita es proporcional, sí, a lo que falta por saturar el medio, pero medido en una escala logarítmica. Es decir, que la velocidad instantánea per cápita es proporcional al logaritmo natural de la capacidad de carga menos logaritmo natural de n de t.
Y eso nos conduce entonces a la ecuación diferencial 6, que se conoce en la literatura como el modelo de Gompertz, donde la velocidad instantánea de cambio de n satisface la ecuación 6. Voy a proceder para obtener la solución de la ecuación 6. Voy a proceder de forma similar a como lo hicimos en el modelo de Verhulst. Voy a introducir una variable elegante, que tenga interpretación fenomenológica y que permita reducir el modelo 6, que es altamente no lineal, porque aparece el logaritmo natural y aparece multiplicado por n, la parte derecha. Entonces, lo que voy a hacer es algo similar. Introduzco una n elegante apropiada para este modelo y la defino como logaritmo natural de la capacidad de carga menos logaritmo natural de n de t. ¿Estamos? Entonces, lo que falta por saturar al medio, pero medido en una escala logarítmica. ¿Estamos? Pues vamos a la siguiente transparencia. Entonces, lo que se puede probar es la siguiente proposición. Si n de t es solución de la ecuación de Gompertz, entonces n elegante de t satisface la ecuación diferencial lineal, fíjense, una belleza. Transformamos la ecuación diferencial anterior, la 6, que es no lineal, en la variable n. Introdujimos una variable n elegante apropiada y transformamos la ecuación 6 en una sencilla, cuya solución se puede obtener de forma inmediata. Entonces, la solución de la variable n, de la ecuación diferencial en n elegante es simplemente la exponencial que aparece en la fórmula 7, donde la n elegante sub 0 es logaritmo natural de n menos logaritmo natural de n0. Entonces, igual, si en la fórmula 7 uno pone la n elegante como la definimos en la lámina anterior y despejamos de ahí n de t, esa n de t es solución de la ecuación 6. Entonces, si lo hacemos, ahí está, en la consecuencia 4. La solución a un problema de condiciones iniciales asociado a 6 es la fórmula que aparece ahí, el número 8. Que vean, es de aspecto aparatoso. El aspecto es aparatoso porque aparece n como función del tiempo, es una exponencial elevada a otra exponencial. Pero realmente lo aparatoso es eso, solo el aspecto. Realmente no es complicada ni su expresión, aunque la expresión algebraica se ve aparatosa, realmente es muy manejable también. Noten ustedes que igual que en el caso de Verhulst, esta expresión depende de 3 parámetros, que aquí denoté como R estrella, K y N elegante sub 0. Entonces, lo que uno quisiera es, si tiene una tabla de datos y tiene unas razones suficientes, pensar que la tabla de datos satisface o sigue una tendencia del tipo de la ley de Gompertz, la 8, entonces lo que uno quisiera es determinar los parámetros R estrella, K y N elegante sub 0. Pero antes veamos cómo son las gráficas para distintos valores de N. Para N sub 0, entre 0 y K y R positiva. Entonces, se trata también de N como función de T, son curvas de tipo sigmoidea, pero son asimétricas. Ahora digo en qué sentido. Son monótonas crecientes para todo T. Si T tiende a infinito, N de T tiende a K, la capacidad de carga. Si T tiende a menos infinito, N de T tiende a 0. Todas las gráficas, esas curvas sigmoideas asimétricas, tienen un punto de inflexión que alcanzan sobre la recta horizontal n de t igual a k sobre e. Vean que la diferencia con respecto al caso del modelo de Verhulst es que la línea de los puntos de inflexión era k sobre 2. Para Gompertz es k sobre e, que es aproximadamente k sobre 3, gruesamente dicho, ¿no? Entonces, el punto de inflexión se alcanza sobre la recta horizontal K sobre E, sobre el número E. Bien, entonces,
La gráfica de este tipo de funciones está en la siguiente transparencia. Es una típica curva de Gompertz, donde el punto de inflexión se alcanza efectivamente como aproximadamente a 1/3 de la capacidad de carga. Esta curva, una curva de este tipo, fue la que utilizó Octavio Miramontes para ajustarlo a los datos de los enfermos acumulados en México. Y dentro de varias que él probó, la de Gompertz resultó dar mejores resultados en el sentido de mejor ajuste. Lo regresamos a la lámina anterior. Y bueno, como les decía, lo que uno quisiera es, a partir de una tabla de datos, poder determinar los parámetros que aparecen en la expresión aparatosa, la de la exponencial a la exponencial, 8. Y entonces la consecuencia 5 que se puede probar es la siguiente, es que si n de t es la exponencial a la exponencial, dada en la expresión 8, entonces ocurre lo siguiente, logaritmo natural de n en t más 1 es igual a e a la menos r estrella, logaritmo natural de n más una constante. Eso es lo que nos está diciendo, véanlo con mucho cuidado. Dice, si usted tiene una colección de datos de tipo TI, N sub I, y los datos tienen una tendencia del tipo Gompertz, o usted sospecha que siguen una tendencia de tipo Gompertz, pues entonces fíjese, grafique usted, haga una segunda gráfica, ponga usted en el eje horizontal N evaluado en TI, y en el eje vertical ponga logaritmo natural de N en TI más 1. De esos datos, así graficados, se obtiene una recta de pendiente M1, que es a la menos R estrella. Y por tanto, de esa pendiente se determina R estrella de la pendiente, de mínimos cuadrados. Y de su ordenada al origen, que sería el segundo sumando de la expresión 9, se determina acá, una vez que ya tienes R estrella. Y el tercer parámetro se hace con un segundo ajuste de mínimos cuadrados, considerando muy del estilo de la que hicimos en el modelo de Berthels. Y entonces, pues de esta manera terminamos, creo que a tiempo, sí, justamente a tiempo, fue 10 minutos después de las 12 que empecé, entonces, justo 1 hora. Entonces, creo que cumplimos con el objetivo, dar una presentación de carácter metodológico sobre la división y compartida con otros colegas respecto al papel de la matemática para la descripción de procesos. Hice la presentación de 2 modelos básicos, elementales, haciendo énfasis en las premisas que lo sustentan. Vimos la dinámica que describen estos modelos. Vimos en cada caso un método para determinar los parámetros que los caracterizan, siempre y cuando tengamos a la mano una tabla de datos experimentales o de campo y pensemos que esos datos experimentales tienen una tendencia o de tipo Verhulst o de tipo Gompertz. Entonces, me parece que el objetivo para esta sesión está cumplido. Y bueno, pues si tienen comentarios o preguntas, pues ahora es el momento. Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, escucho. En el caso para modelos epidemiológicos, o sea, yo veo un problema ahí, el caso de que no necesariamente vamos a poder determinar el futuro en caso del número de infectados, ¿no? Entonces,
el modelo que encuentre y si yo determino los parámetros del sistema, etcétera, realmente, cuál cree usted que sería la mejor metodología para adquirir o el mejor modelo para realmente adquirir tener una certeza, un modelo que tenga más certeza con respecto a predecir el futuro, ¿no? Con respecto a predecir cuántos van a ser el número de infectados en los siguientes días. A ver, según en lo que presenté aquí, y recordando un poco lo que hizo Octavio Miramontes, lo que él utilizó fueron los reportes diarios que da la Secretaría de Salud en la telenovela de las 7. Ajá. Y utilizó un modelo de Gompertz. Varias observaciones aquí. Creo que le llamé a esta parte el reino del coeficiente de correlación. Eso quiere decir que dependiendo en valor absoluto qué tan lejos esté de 1, el ajuste es mejor o peor, para empezar. Y segundo, los datos que se reportan, pues no son datos, son datos que tienen alguna confiabilidad. Entonces, es decir, también tienen sus reservas los datos, ¿no? Entonces, son dos fuentes de posible incertidumbre, digamos. Uno, la confiabilidad de los datos, tanto porque se reportan con atraso, porque llevan atraso como de varios días, ¿no? Como de unos 10 días, creo. Entonces, ese es un punto. Y otro, que no sigan necesariamente la tendencia, como lo he dicho acá, pero eso tenemos forma de cuantificarlo y son el coeficiente de correlación. Y bueno, y un punto que creo que es relevante, insisto, aquí se habló mucho de aplanar la curva. Yo creo que fue un término muy desafortunado. Realmente lo que se quería es cambiar la forma de crecer, de ser exponencial, suspender el crecimiento exponencial, tomar medidas sanitarias de manera que el crecimiento exponencial dejara de ser y se transformara, sí en crecimiento, pero a una velocidad menor. Creo que eso es lo que andaban detrás del punto de inflexión. Entonces, pues no sé, respecto a lo que expuse, esos son mis comentarios. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacerla? Sí. Con respecto al modelo no lineal, el de Gompertz, que es asimétrico, ¿qué tan complicado es meter otros parámetros como podría ser edad o sexo? Y entiendo que ahorita es una ecuación para poblaciones homogéneas, pero ¿es posible hacer este desagregado? Sí, efectivamente, una de las hipótesis fuertes que yo hice es que la población es homogénea. La introducción de estructura, por ejemplo, de edad o de sexo, eso lo que involucra es que entonces las poblaciones las dividamos en grupos. Y lo que habría que ver es de cada grupo, de la población de cada grupo, ya sea de edad o de sexo. Pero eso no lo presenté ahora, eso solamente, hoy comenté exclusivamente el caso de la población homogénea, el total. Y yo creo que lo que usted pregunta es muy pertinente y tiene mucho sentido, sobre todo hay enfermedades en las cuales el factor edad, esta misma, la pandemia, es un factor importante. Pero entonces eso nos lleva a otro escenario, nos lleva al escenario de buscar la dinámica, a describir la dinámica de las poblaciones en distintos grupos. Y como se puede adivinar, eso nos lleva a un escenario, si nos mantenemos en el enfoque de ecuaciones diferenciales, al enfoque, en vez de hablar de una ecuación diferencial, es de hablar de sistemas.
Y si ustedes me aguantan tantito, en la siguiente sesión voy a empezar desde aspectos muy básicos para describir la interacción entre varias poblaciones y ver los ingredientes de la interacción, cómo se incorporan en el modelo dinámico que se van proponiendo, y de ahí vislumbrar la posibilidad de dónde incorporarlos. ¿De acuerdo? Muchas gracias, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si ya no hay otra pregunta o comentario. Te envío un comentario por WhatsApp. Ok, sí. Contesto lo que me enviaste por WhatsApp. Sí, claro. ¿Sí? No te escuchamos, Faust. Voy. Miren, hay una pregunta que dice, mostrar la lámina de estimar el valor de n elegante. Esa es una pregunta. En el modelo de Verhulst, la variable n elegante se introduce como un artificio para hacer del modelo de Verhulst, que no es lineal, llevarlo a uno que es lineal en esta variable n elegante. Y para el modelo de Verhulst, esa variable n elegante la definimos como la capacidad de carga menos la población al tiempo t dividido entre la población al tiempo t para el modelo de Verhulst. Mediante ese cambio, el modelo de Verhulst se transforma en un modelo lineal en la variable n elegante. Para el modelo de Gompertz, la variable n elegante que nos malthusianiza el modelo es logaritmo natural de k menos logaritmo natural de n de t. Entonces, sendas variables elegantes llevan un modelo no lineal a un modelo lineal y permite, resolviendo el modelo lineal, obtener la solución del modelo no lineal original. ¿Estamos? ¿Puedo preguntarlo de voz? ¿Perdón? Lo voy a preguntar, es que no sé si sería mi pregunta, pero lo que no se alcanzó a ver, Faustino, fue la lámina en donde explicabas cómo se estimaba N0, una vez que ya habías estimado el valor de R y de K, cómo se estimaba N0, esa lámina no se alcanzó a ver. Si la podía... ¿No se alcanzó a ver? No. A ver, vamos. Pues, nos vamos a donde está la proposición 2 en el modelo de Verhulst, Gilmer. Voy. Proposición 2.
estamos? Sí. Entonces aparece al final de la lámina la expresión 3, que es la solución del modelo de Berthulz. Y dijimos que eran 3 los parámetros que la caracterizan: R, K y N elegante sub 0. ¿Cierto? Entonces, vamos a la siguiente lámina. Vamos a ver cómo determinamos. En particular la N0 elegante, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, la N0 elegante, habías visto. Ahí va. Vamos, nos vamos, a ver, nos vamos de donde está la fórmula 3, una lámina, otra lámina. La consecuencia 2 nos dice cómo determinar R y K. ¿Estamos? En la consecuencia 2, en la parte final. Sí, creo que es la siguiente lámina. Ahora, exactamente, a la siguiente. En la consecuencia 3, la consecuencia 3 dice el logaritmo natural del lado izquierdo, logaritmo natural de K menos N de T sobre N de T igual a R a menos RT más logaritmo natural de N elegante sub 0. Entonces, eso quiere decir que si se grafica en el eje horizontal los tiempos de los datos experimentales y en el vertical se grafica el logaritmo natural de K, que ya la determinamos del paso anterior, menos N de TI sobre N de TI, obtenemos la recta que ahí aparece. De esa recta, ajustada con mínimos cuadrados, se obtiene la pendiente, que es menos R, y la ordenada al origen es logaritmo natural de N sub 0. Entonces, E a la ordenada al origen es N sub 0. Sí, gracias. Es que eso no se había alcanzado a ver. Ah, no se alcanzó a ver, bueno, sí. Pero ahora ya quedó, ¿no? Bien. Sí. Hay por aquí otra. Hay que revisar qué necesitan las personas para de verdad entender adecuadamente la frase aplanar la curva y hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr que tengan acceso a ello. Creo que ya dije el sentido que tenía aplanar la curva. Me parece que es desafortunado el término. Debieron haber dicho o haber hecho el esfuerzo por explicar qué significa punto de inflexión. Es cambiar el crecimiento exponencial por uno que siga siendo creciente, pero a velocidad menor. Es punto de inflexión realmente en términos matemáticos. Y no tiene que ver con aplanar, tiene que ver con disminuir la velocidad de crecimiento. Pregunta alguien aquí, ¿a qué se debe que el modelo de Gompertz se ajusta mejor a los datos en México? ¿Eso aplicaría para otros países? Preguntan. Conectado con este, dicen lo siguiente. Había escuchado que incluso fue el modelo de Gompertz el que más se ajustaba en China. Yo creo que de lo que acabo de mostrar, si el objetivo era hacer que el crecimiento dejara de ser exponencial y se transformara en otro, que sigue crecimiento, pero a un menor ritmo, si ese es el objetivo, y para eso fueron las medidas de sana distancia y de confinamiento, creo que entonces todo indica que el momento en el cual se decida las medidas de confinamiento debe ser un tiempo donde esté razonablemente cercano a donde hacer que la curva cambie y tome su punto de inflexión. Y en el modelo de Gompertz, aproximadamente eso se da para un tiempo en el cual es
Es 1/3 de lo más que se espera, del máximo de contagiados. Ajá. Ahora, respecto a eso, ¿cómo se logró? En el caso de México se logró con la implementación que nos dieron las autoridades de salud. Ahora, la estimación del tiempo, ¿en qué tiempo es el adecuado para que estemos cerca del punto de inflexión? Yo creo que ahí la tendencia de la curva, y poniéndole un zoom, pudiera ser una estimación. Ahora, en el caso de Gompertz y en el caso de Verhulst, se puede saber el tiempo teórico en el cual eso ocurre. Y por cierto, ya en estas familias de modelos hay modelos de tipo no lineal, donde el de Gompertz y el de Verhulst son casos particulares, y en general aparece en las ecuaciones diferenciales, aparece donde teníamos K menos N sobre K. Hay modelos que consideran K menos N elevado a alguna potencia, y se sabe cómo varían esas curvas respecto a la potencia que le pongamos. Entonces, ahí hay una familia grande de modelos también que se pueden ensayar. Creo que Octavio ensayó varios de estos, pero para el caso de México resultó más apropiado el de Gompertz. Ahora, y que en China, no sé, ahí sí la verdad no tengo los datos, no sé en qué momento decidieron el confinamiento. No sé si hay algo más. Pregunta que de qué depende elegir un modelo sobre otro para predecir. Como decía Henry Poincaré, la única fuente de la verdad es la práctica. Pregunta alguien, ¿qué ha pensado sobre cómo expresar matemáticamente la forma de controlar la velocidad de crecimiento? La medida que implementaron en México fue muy adecuada, y la tomaron precisamente para cambiar el ritmo de crecimiento, cambiar el crecimiento exponencial a un crecimiento moderado. Es decir, el punto de inflexión sigue siendo. Pregunta, ¿se está usando un modelo de una sola población para una epidemia? Para esta la utilizó Octavio Miramontes, el modelo de Gompertz, para los acumulados. Creo que ya son todas las que me mandaron aquí en WhatsApp. Es todo, Faust. Ajá. Bueno, si no hay ningún otro comentario, pues nada más quiero agradecerles su paciencia, y bueno, decirles que aunque se trata de un curso, por la brevedad de no es posible hacer algunos detalles que solo están medio insinuados o bosquejados en las transparencias. Pues eso se debe simplemente a la brevedad del curso. Aunque es curso, no se dan todos los detalles. Pero espero que con las indicaciones que doy les sea suficiente como para ver que es plausible lo que se afirma en las proposiciones o las consecuencias. ¿Estamos? Entonces, la siguiente sesión sería el próximo martes a las 12, y empezaríamos haciendo una presentación de tipo histórico de una ley fundamental sobre la cual se han construido muchos modelos matemáticos en dinámica de poblaciones y en epidemiología, que se conoce en la literatura como ley de acción de masas. El enfoque que quiero darle es de tipo histórico, atendiendo a los personajes que contribuyeron para su formulación moderna. Y después, en la segunda parte,
plantearé algunos modelos matemáticos, diré las pautas para obtener la dinámica de ellos, y el escenario matemático al que vamos es sistemas de ecuaciones diferenciales para describir la interacción entre varias poblaciones. A las poblaciones cambiándoles de nombre como susceptibles, infectados, recuperados, pues podríamos pensar que los modelos de dinámica de epidemiología se pueden entender como modelos de dinámica poblacional. Entonces, si no hay más, pues les doy las gracias y nos esperamos para el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Descansen. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Ok. Sí, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Ok, sí. Gracias a ustedes. Gracias.